Listo. Bueno, pues miren, los dispositivos y componentes que forman parte del FlexiLoop para hacer esta línea de seguridad o esta cascada de seguridad de dispositivos al que le caben hasta 32, está constituido o requerimos algunos nodos o algunos módulos. Estos son los módulos que se requieren. Aquí lo que nos indica es que aquí viene el FlexiLoop, aquí nació, aquí está el controlador, digamos, y de aquí para acá se van anexando estos módulos. Y aquí continúa la línea del FlexiLoop y aquí entran los dispositivos que vamos a conectar. Por ejemplo, en este caso nos están diciendo acerca de un botón de paro de emergencia o de unos switches de no contacto. Entonces nos dice aquí el módulo EMS FlexiLoop de 5 pines, este es de 5 pines, aquí vemos que hay en cada pin. Es adecuado para conectar switches electromecánicos de seguridad equivalentes. Aquí la pregunta o algo importante que nosotros debemos recordar es qué es un switch equivalente. Y bueno, pues un switch equivalente es aquel que por ser de seguridad tiene dos switches, o sea que es redundante. Pero estos dos switches son iguales entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que son o cerrados, o normalmente abiertos. Eso es lo que nos quiere decir equivalente. Un switch que tiene doble canal y que los dos canales son iguales, o normalmente cerrado o normalmente abierto, los dos. Y recuerden ustedes que existe lo contrario del equivalente, que es el antivalente. El antivalente es el que trae uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. ¿Qué pasa con el equivalente cuando se activa? Pues que el normalmente cerrado se abre y que el normalmente abierto se cierra. ¿Qué pasa con un equivalente? Pues que como los dos son iguales, o se abren o se cierran al mismo tiempo, dependiendo de cómo estén normalmente. Entonces, ¿qué podemos conectar aquí? Pues dispositivos como switches magnéticos de seguridad o botones de paro de emergencia, por ejemplo. Aquí vemos en el pinout que tiene una entrada EMSS, este módulo se llama EMSS. ¿Qué quiere decir EMSS? Quiere decir Electromechanical Safety Switch. Para que lo recuerden, Electromechanical Safety Switch. Entonces aquí vemos que tiene un conector 1 para la entrada EMSS1, o más bien para el polo MSS1, el A y el B, o sea, esta es digamos que la entrada y la salida. Y luego del A y el B, pero del 2 también tiene dos polos, el A y el B. Y aquí vemos que tiene otro polo que dice MSS2. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que este y este son el mismo. O sea, están puenteados. Podemos utilizar cualquiera de los dos. No hay problema. Entonces, bueno, perdón. Entonces, con un módulo EMSS podemos conectar dispositivos Electromechanical Safety Switch. Es lo que quiere decir EMSS. ¿Qué seguiría después del EMSS? Viene otro que es un EMSS, pero de 8 pines. El otro era de 5. Este es de 8. ¿Cuáles son las propiedades que tienen, las características que tiene este módulo? Pues son las mismas que el FlexiLoop de 5 pines, más una entrada de no seguridad y una salida de no seguridad. Estas entradas y salidas de no seguridad, ¿para qué nos sirven? Pues para encender torretas, para visualizar algún tipo de información. Son información que nos da el sistema, pero que no son de seguridad. Entonces, como les digo, muchas veces son simplemente de control para una banda transportadora, para cierta cosa por ahí que hay que hacer, pero no son de seguridad. ¿Qué son switches de control? Por ejemplo, que nos dice push buttons o actuadores, como lámparas, chapas, etcétera, que son los productos que pueden ser conectados a este MSS8, Electromechanical Safety Switch de 8 pines. Aquí vemos el pinout también. Vemos que este ya lleva corriente, ya lleva voltaje para alimentar a los dispositivos que se conectan aquí, si es que lo necesitan.
Y vemos que tiene una entrada auxiliar. Esta entrada auxiliar es la entrada de no seguridad. Vemos los conectores del switch de seguridad 1, vemos la salida de no seguridad, vemos la tierra y los conectores del switch de seguridad 2. Entonces, este es el EMSS 8, que es Electromechanical Switch, Safety Switch de 8 pines. Seguimos adelante y nos encontramos con un OSSD 5, que es un dispositivo o un nodo o un módulo, como lo quieran llamar, que nos va a servir para conectar algún dispositivo que nos dé una salida OSSD. Acuérdense que las salidas OSSD son salidas de seguridad, son salidas que llevan pulsos. ¿Y quién nos entrega ese tipo de salidas? Pues dispositivos de seguridad ya más desarrollados, por ejemplo, como unas cortinas de seguridad, o por ejemplo este que es un interruptor que requiere la detección de un tag. Esto es como una antena de RFID. Es como requiere la información de un tag para poderse activar. Entonces, el nodo FlexiLoop de 5 pines o SSD es adecuado para conectar sensores de seguridad con salidas OSSD. Tiene también una entrada no segura, ya vimos, es esta, auxiliar IN, una entrada no segura. Y, por ejemplo, las señales de los sensores, por ejemplo, para señalizar contaminación, estas son las que se conectan aquí, a la entrada no segura. Señales de sensores que para detectar contaminación. ¿Qué pasa si una cortina tiene contaminación y no nos damos cuenta? Pues no pasa nada, no se muere nadie, no pasa nada, simplemente a lo mejor se para la máquina, tenemos que buscar la causa y encontrar que es que la cara de la cortina está sucia. Entonces esas son señales que no son de seguridad, pero si las tenemos y las podemos ver, pues qué mejor todavía, ¿no? Entonces las podemos ver con este tipo de dispositivos. ¿Qué detección de errores tiene este error de discrepancia? Esto es, si se tarda mucho más un interruptor, digamos que las cortinas tienen 2 interruptores o SSD, y cuando se activan, pues lo normal es que entren los dos casi al mismo tiempo. Pero si hay una discrepancia muy grande, por ejemplo, de 2, 3 segundos, quiere decir que algo raro está pasando por ahí. Entonces, el sistema FlexiSoft lo va a identificar como un problema y va a parar la máquina. Entonces, puede ser un error de discrepancia o error de secuencia, lo que podemos detectar con esto. Con los dispositivos MSS, ¿qué podemos detectar? Circuitos cruzados en caso de que nos equivoquemos en la conexión, cortocircuitos en caso de que los haya, también error de discrepancia y error de secuencia. Entonces, recuerden que este loop, este FlexiLoop o esta línea de seguridad, cascada de seguridad, como lo quieran llamar, no es solamente una conexión en serie, como se hace normalmente en una máquina que tiene, por ejemplo, muchas puertas. Esto no es una conexión en serie. Aquí se detecta el funcionamiento individual de cada uno de los dispositivos y se detecta cuando cada uno de manera individual se accionó o no. Entonces, acuérdense que la vez pasada vimos un detalle que se da cuando tenemos muchos interruptores conectados en serie. Un detalle que se llama enmascaramiento de fallas. El FlexiLoop no enmascara fallas. Si un dispositivo falla, cualquiera que sea donde esté, lo vamos a detectar. Bueno, luego viene el módulo OSSD 8, de 8 pines. Trae las mismas propiedades que el FlexiLoop OSSD de 5 pines, más una salida de no seguridad. Y esta salida de no seguridad podemos señalar o podemos conectar una salida de señal, por ejemplo, como el LED para reset requerido. Acuérdense que cuando nosotros requerimos un reset, hay una luz amarilla que nos lo indica. Esa luz amarilla, ese LED, podría estar conectado a esta salida de no seguridad. Fíjense, entonces básicamente son los módulos que utilizamos para conectar dispositivos de seguridad. El EMSS 5 y 8 y el OSSD 5 y 8. Pero tenemos otros módulos que hacen cosas diferentes. Por ejemplo, el módulo Y con
hay 1 y hay 2, Y con 1, Y con 2. Nos sirven para separar las señales de monitoreo. Por ejemplo, esta es una señal, por ejemplo, que vamos a utilizar señales de no seguridad. Por eso nos dice auxiliar in, auxiliar out. Entonces son señales de no seguridad que nos sirven para cerrar una tapita, para detectar que todo esté en orden, pero si se abre esto, pues no pasa nada. Y lo que hace también el Y con 1 es dividir las señales de no seguridad con las señales de sí seguridad. Estas son OSSD, para simplemente tener más control de nuestras señales, ¿no? Entonces aquí tenemos con Y con 1 para dispositivos electromecánicos, Y con 2 para dispositivos con salidas OSSD, o sea, cortinas de seguridad, escáneres de seguridad, algún tipo de switch interlock de seguridad, todo ese tipo de cosas van a las salidas OSSD. Otro módulo que tenemos muy importante es el módulo P, entonces la letra aquí, PWRI. Este es el accesorio para conectar una fuente de alimentación en el loop. Fíjense, aquí hay varias cosas que son muy importantes con respecto a este módulo. Lo primero es que cuando nosotros tengamos necesidad de agregar más corriente en nuestro sistema, ¿qué tenemos que hacer? Pues meter una fuente de alimentación. Pero esa fuente, ¿dónde la vamos a meter? La vamos a meter aquí en este módulo. El módulo se llama PWRI. Y la fuente de alimentación la vamos a conectar aquí, en este loop, o en este punto lo vamos a conectar. Y de aquí ya se va a ir a todo el FlexiLoop, se va a ir a todo el loop, a alimentar a todos los que alcance a alimentar. Pero aquí hay varias cosas que son importantes. Primero, nunca hay que alimentar, por ejemplo, yo podría tener por aquí unas cortinas conectadas y sacar 2 cables de las cortinas y alimentarlas directamente a la fuente aquí, en este punto, y no por aquí. Esto lo que hace es que esta fuente, que está aquí, queda conectada en paralelo con todas las demás fuentes que estén conectadas acá. Y esto nos puede llevar a tener un exceso de corriente en el loop. En el loop y en el FlexiSoft en general, en el FlexiCompact, todos esos, debe de haber únicamente una corriente máxima de 4 amperes. Máxima de 4 amperes. Entonces, si nosotros metemos una fuente que no vaya por el loop, sino que vaya directamente a conectarse a las cortinas, ¿qué va a pasar? Pues que podemos llegar a tener una sobrecorriente. Y aparte de eso, este módulo nos entrega algún tipo de seguridad, algún tipo de característica de seguridad que no tendríamos si conectamos la fuente de manera externa. Por ejemplo, una cosa que hace este nodo es apagado por sobrecorriente. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto consume más de 4 amperes, el FlexiLoop, este módulo prefiere apagar el sistema para evitar un cortocircuito, una quemadura de cables, una quemadura de equipo. Otra cosa es que este loop presenta un aislamiento eléctrico de secciones individuales del FlexiLoop. Se acordarán ustedes que vimos que el loop, la semana pasada vimos que el loop se divide en ciertas áreas, o en ciertas, pues sí, ciertas áreas. Una de ellas es un segmento. ¿Qué es un segmento? Son todos los dispositivos que se alimentan con una barrera de seguridad. Nada más, es un segmento. Entonces, aquí hay aislamiento eléctrico entre segmentos. Y aparte apagado por sobrecorriente. Esto es bueno porque está cuidando nuestro equipo, está cuidando la salud de nuestro equipo. Hay otro módulo que es el DIAC, DIAC 0001. El DIAC puede ser usado para monitoreo del sistema durante el comisionamiento y durante la operación. Los LEDs indican los estados operativos de los nodos FlexiLoop. El nodo DIAC puede ser usado en cualquier posición del FlexiLoop.
varios nodos DIAG pueden ser usados. Esto no tiene efecto en el máximo número de nodos. Recuerden ustedes que dijimos que el máximo número de nodos que puede tener un FlexiLoop son 32 para conectar 32 dispositivos de seguridad. Sin embargo, podemos tener otros dispositivos conectados ahí que no afectan ese número de 32. O sea, nosotros conectamos un DIAG y pues hagan de cuenta que no conectamos nada. Entonces, ¿para qué nos sirve el DIAG? El DIAG nos sirve para visualizar cuáles nodos están funcionando correctamente y cuáles no. Aquí vemos, por ejemplo, un LED 1, 2, 3, 4, 5 por 6, 32, 32. Aquí vemos los 32 dispositivos de seguridad que están conectados, en este caso al FlexiLoop. Y si alguno de ellos estuviera fallando, aquí nos daríamos cuenta. Aquí vemos cuál es el que está fallando. Entonces, este módulo pues, es un módulo muy bueno que nos va a dar información acerca de cada uno de los nodos. Pero, aparte de eso, otra ventaja que tiene es que no cuenta dentro de los 32 nodos que podemos tener como máximo en nuestro FlexiLoop, no cuenta y lo podemos conectar o instalar en cualquier parte del sistema FlexiLoop. No tiene que ir exactamente pegado al CPU, no tiene que ir en medio, no tiene que ir en ningún lado. Podemos conectar los que queramos y no pasa nada. Otro módulo que en este caso utilizamos únicamente para conectar nuestro FlexiLoop al FlexiClassic es el módulo que se llama MSTR, que de este módulo también tenemos dos. Es el MSTR1 y el MSTR2. Y aquí dice, el FlexiLoop se conecta a FlexiClassic por medio del accesorio MSTR1. Este es el accesorio. Se parece mucho al DIAG, ¿no? Pues de hecho son idénticos. Nomás acuérdense, este dice aquí DIAG y este dice acá MSTR. Entonces, para que no nos equivoquemos, aunque están igualitos, ¿verdad? Físicamente. Entonces, este nos va a servir para conectar el FlexiLoop al FlexiClassic. Esto es exclusivo nada más del FlexiClassic. ¿Por qué? Porque el FlexiClassic, pues normalmente no tiene comunicación, no tiene, digamos, pues ¿cómo le podríamos decir? No tiene inteligencia, solamente para resolver los problemas de seguridad que se le presenten, pero no tiene comunicación. Entonces, digamos que la comunicación se la vamos a agregar por medio de este nodo MSTR. Requiere dos señales de salida de prueba X, son estas de aquí, o más bien estas de aquí, es lo mismo. Y dos entradas seguras sí en el módulo FlexiClassic. Aquí están las dos entradas seguras I1 e I2. Con el MSTR1, la cascada de sensores de seguridad actúa como un switch de seguridad normalmente abierto de doble canal equivalente. Miren, todo el loop que tenemos se puede resumir en esto. Un canal normalmente abierto de doble loop que entra aquí a X1 y X2. Punto. Aunque ya sabemos que aquí son 32 dispositivos y son dispositivos de diferentes características. Aquí vemos que es un switch equivalente normalmente abierto. Acuérdense lo que es equivalente y lo que es antivalente. El otro módulo, que se llama igual MSTR, pero en este caso lleva un 2, tiene las mismas características del nodo MSTR1. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que tiene una salida de seguridad, tiene una salida de no seguridad, una entrada de no seguridad y sobre todo lo más importante, tiene conexión a IO-Link. Para ustedes saben, el IO-Link nos sirve bastante para intercambiar procesos de datos, procesos de información y servicios con el PLC, por ejemplo. Entonces aquí vemos el MSTR2 tiene conexión a IO-Link, cosa que el anterior no tiene. Miren, aquí no tiene. Pero sí tiene conexión a IO-Link. Hemos visto que hay muchos indicadores de estatus. Cada uno de los módulos o nodos tiene un indicador de estatus aquí que dice MS. Entonces, el MS quiere decir Module Status, o sea, el estatus del módulo. Todos los módulos de FlexiLoop tienen un LED de estatus del módulo. Ahora, ¿para qué nos sirve este LED? Bueno, pues obviamente cuando está en verde todo está bien y cuando está en rojo, pues a lo mejor no todo está bien, algo por ahí anda mal, ¿no?
Las indicaciones que nos va a dar este LED módulo status son varias indicaciones y las podemos detectar por medio de esta tablita que está aquí. Por ejemplo, cuando está verde sólido, el sensor de seguridad, la cascada de sensores de seguridad está en operación y todo está perfectamente bien. Cuando está apagado, pues no hay voltaje o el voltaje está muy bajo, o sea, ni siquiera enciende, ¿no? Cuando está verde parpadeando a un hertz de frecuencia, tiene por ahí alguno de los nodos que están en shutdown, o sea, alguno de los nodos está caído. Y bueno, aquí nos indican varias frecuencias y varios colores. A fin de cuentas, lo que nosotros les queremos dar a entender es que cuando este LED nos indique algo, pues aquí lo vamos a poder saber y lo va a hacer por medio de la frecuencia de flasheo y por medio del color que adquiere el flasheo, que puede ser verde o rojo, o los dos en un momento dado. Entonces, es cuestión de que tengan esta tablita a la mano cada vez que chequen por ahí un sistemita de estos y esto les va a funcionar muy bien como información. ¿Cómo encontrar el nodo FlexiLoop que causa la caída? Desde el gabinete sigue el cable en dirección al terminador. Acuérdense que el terminador va hasta el final del FlexiLoop, es lo que debe de ir siempre al final del FlexiLoop el terminador. Si no ve el terminador ahí vamos a tener problemas. Entonces vamos a comenzar a visualizar el loop desde el controlador a ver en qué punto es donde se ha perdido este flasheo. Desde el primer nodo verifique los LEDs MS. ¿Cuál de los LEDs MS no está flasheando verde a un hertz? Un hertz pues es una vez por segundo. Pap, pap, pap. Ahí la podemos nosotros visualizar, ¿verdad? Entonces el que esté fallando ahí lo vamos a ver. El indicador del módulo EMSS también aquí nos va a estar indicando dónde tenemos salida, dónde tenemos entrada y si el switch de seguridad está llegando de manera correcta. Con el OSSD, bueno, pues es lo mismo, nos va a estar indicando qué entradas están activadas y qué no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es muy fácil el diagnóstico. Y ya vimos que el módulo DIAC también nos va a dar mucha información de cada uno de los nodos que están conectados. Acuérdense que pueden ser hasta 32. Otra vez el módulo DIAC. Y acuérdense que la PWR1 es para medir fuentes de alimentación. También aquí nos va a estar informando cómo se encuentra el sistema o en la parte de su loop que le corresponde y si tenemos sobrecarga, también aquí nos lo va a indicar. Bueno, señores, pues esto es todo lo que les queríamos indicar el día de hoy. Gracias por su atención y recuerden, aquí está la dirección para que puedan hacer su test. También lo que quería comentarles yo es que a partir de la semana entrante que tengamos el capítulo 3 de FlexiLoop, ya no vamos a dar tiempo extra. Me refiero para esperar a las personas que entran después de las 8:30. A las 8:30 en punto vamos a entrar para que las personas que nos hacen el favor de llegar temprano, pues lo sigan haciendo, sigan llegando temprano. Y siempre estamos dándoles 2, 3 minutitos a las personas que entran tarde, pues vamos a tratar de que eso ya no suceda. Voy a escribir la dirección. Aquí está. Voy a escribir la dirección del test para que ustedes puedan tomar su test. Ahí va. Listo. Ahí lo tienen. Para que ustedes puedan tomar su test y hagan verifiquen lo que se aprendió el día de hoy. Aquí me comentaban, buen día, hay participantes esperando que les den entrada. Sí, miren, lo que pasa es que por respeto a las personas que entran temprano, aquí hay personas que llegaron antes de las 7:10 que ya están conectados, pues ya no les damos ingreso a los que llegan tarde porque, entre otra cosa, pues causan distracciones, es difícil pues manejarlos. Como estoy yo solo aquí, es difícil manejarlos. Entonces, simplemente vamos a empezar a las 8:30
en punto de la mañana. Vamos a empezar a las 8:30 en punto de la mañana y a esas horas cerramos las entradas y le damos con los que estemos. Esperemos que estemos todos. Simplemente lo que tienen que hacer es llegar un poquito antes de las 8:30, es todo. Bueno, Jesús Rodríguez, gracias, buen día. Gracias a ti, Jesús. Bueno, señores, pues gracias a ustedes. Hoy terminamos un poquito antes, que bueno. Esperemos que así sea siempre. Estamos en contacto. Buen día y muchas gracias. Dale, Pepe, buen día. Muchas gracias, Pepe. Saludos. Hasta luego, Octavio. Que estén bien. Buen día. Buen día, Pepe. Saludos, Ricardo Jesús, buen Patrón, día. buenos días. Gracias, Ricardo, por tu presencia. Octavio Ruiz, gracias. Muchas gracias, Octavio, por tu presencia. Aquí estamos cada semanita. Jorge Fitz, doctor, hombre. ¿Cómo Muchas está? ¿Cómo gracias, le va? José. Buen día. Buen día a todos. Muchas gracias. ¿Qué andamos, José Luis? Muy bien, muy bien. Acuérdense de usar todo su tapabocas, no bajen la guardia, el contagio sigue y está creciendo fuerte. Cuídense. Sí, lo es, Doc. Bueno, estamos hablando, cuídate. Órale, Jorge, cuídese.